Hola a todos, mi nombre es Rosana La Rotonda, soy jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Farmacología Básica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata y en esta oportunidad nos vamos a reunir para charlar algunos grupos de antimicrobianos y me parece importante hacer la salvedad inicial de que estos seminarios son guías para el estudio que siempre deben complementarse con los libros de texto que la cátedra recomienda y que sirven de alguna manera para jerarquizar los puntos más importantes a tener en cuenta al momento del estudio de cada grupo de antimicrobianos. En esta oportunidad vamos a hablar de un gran grupo que son los betalactámicos, los glucopéptidos y los macrólidos. Bien, el primer grupo, que son los betalactámicos, es sin duda el grupo más importante de antimicrobianos para su estudio, fundamentalmente porque son los betalactámicos los antimicrobianos de mayor uso, los que siempre que podamos deberíamos utilizar, fundamentalmente por su perfil de seguridad y además porque involucran distintos grupos farmacológicos que impactan en la, casi les diría, la totalidad de la terapéutica, con muy pocas excepciones de las patologías bacterianas que van a ver frecuentemente en la práctica clínica. El grupo de betalactámicos incluye distintos subgrupos de antibacterianos de importancia clínica, todos utilizados actualmente. Están las penicilinas, las cefalosporinas, el grupo de carbapenems y monobactams y finalmente vamos a hablar de un subgrupo que son inhibidores de betalactamasas, moléculas que no tienen actividad antimicrobiana, pero que se utilizan asociados a algunos betalactámicos del grupo. En términos generales, los betalactámicos comparten todos en su estructura química un anillo, el anillo beta-lactámico, que es lo que define su mecanismo de acción. Y cada una de las cadenas laterales que estructuran las distintas moléculas darán las características farmacocinéticas y de espectros para cada una de las drogas en particular. Este dato del anillo beta-lactámico es importante cuando retomemos el tema y hablemos de resistencia. Todos los betalactámicos comparten el mecanismo de acción y lo hacen alterando la síntesis de la pared celular e indirectamente activando el sistema de autólisis bacteriana. Obviamente, por estos dos mecanismos tienen actividad bactericida. Recordarán también que los betalactámicos logran su efecto dependiente del tiempo, esto es, necesitan concentraciones por arriba de la concentración inhibitoria mínima, al menos 50% del tiempo de tratamiento interdosis para lograr su efecto, fundamentalmente porque no tienen ninguna de este grupo efecto posantibiótico. Ahora bien, los betalactámicos, cuando salieron hace ya muchísimo tiempo, las primeras penicilinas, salieron para cobertura de gram positivos, sobre todo el estafilococo. Con el paso del tiempo, les diría que casi no quedan moléculas de betalactámicos capaces de frenar o lisar al estafilococo, pero sí han ido ampliando su espectro contra otras bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. En términos generales, lo hacen por el mismo mecanismo, alterando la síntesis de la pared. Ustedes recordarán que las bacterias gram positivas expresan una pared rica en peptidoglucanos de un grosor de hasta 100 moléculas, que las diferencia de las bacterias gram negativas que tienen una pared pequeña, fina, con una o dos moléculas de grosor, por lo cual ya a simple vista es fácil entender que son muchos mejores contra
gram positivos que contra gram negativos. Además, las bacterias gram negativas expresan membrana externa rica en lipopolisacáridos y la hidrosolubilidad de los betalactámicos requiere que ingresen a su sitio de acción a través de proteínas transmembranas o de porinas. Ahora bien, los peptidoglucanos se sintetizan en el interior de la bacteria en el citoplasma a través de distintos procesos enzimáticos que generan compuestos de aminoazúcares, cadenas de aminoazúcares, N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, que finalmente se ensamblarán en la pared celular a través de un reticulado por cadenas peptídicas. Inicialmente en el interior del citoplasma se sintetizan estos precursores que se completan con la adición de un dipéptido de alanina y se transportan a través de la membrana plasmática para finalmente en la pared celular a través de enzimas con efecto transpeptidasas catalizar la etapa final de enlaces cruzados de estas cadenas de aminoazúcares que se ligan entre sí por cadenas peptídicas y los betalactámicos van a tener su efecto acetilando estas transpeptidasas, que son las llamadas proteínas fijadoras de penicilinas o PBP, y de esta manera interrumpiendo la síntesis final de la pared bacteriana. Todos los betalactámicos interrumpen la división celular generando letalidad bacteriana actuando fundamentalmente en la fase de crecimiento bacteriano. Este es otro dato importante a tener en cuenta. Hablemos un poquito de cómo se genera la resistencia bacteriana a los betalactámicos. Lo pueden hacer por distintos mecanismos. Sin duda, los dos más problemáticos y los más frecuentes son la producción de enzimas y la alteración del sitio blanco. La producción de enzimas, esta producción de enzimas betalactamasas capaces de destruir el anillo betalactámico de la estructura química de estas moléculas, inactiva a la molécula para producir su efecto. En términos generales, la producción de betalactamasas es el mecanismo de resistencia más complejo y más problemático al momento de tratar bacterias problema, para decirlo de alguna manera, bacterias resistentes, fundamentalmente porque estas betalactamasas no siempre son específicas para el betalactámico que las originó, sino que se generan betalactamasas de espectro extendido capaces de producir resistencia a otros grupos dentro de los betalactámicos. De esta manera inactivan muchas de las acciones posibles que vamos a ir encontrando a lo largo de la mirada de los distintos grupos de betalactámicos. Sin duda, esta es la más compleja, cada vez lo hacen con mecanismos más sofisticados y cada vez es más difícil de resolver. ¿Quiénes hacen esto? Bueno, inicialmente el estafilococo es uno de los característicos productores de betalactamasa. El Haemophilus influenzae en nuestro medio tiene una resistencia cercana al 40% también por producción de betalactamasa y sin duda esto hay que tenerlo en cuenta en el momento de tratar. El otro mecanismo es la alteración del sitio blanco, la alteración de la proteína fijadora de penicilina, esta transpeptidasa que cataliza la etapa final del entrecruzamiento de las cadenas de aminoazúcares con las cadenas peptídicas.
Esto es menos frecuente que la producción de beta-lactamasa, pero no menos problemático. De hecho, en nuestro medio el neumococo resistente es poco frecuente de encontrar, pero sí es un problema en algunos países donde han generado resistencia por este mecanismo, alterando el sitio blanco de los betalactámicos. En nuestro medio es una rareza, el neumococo sigue siendo sensible a penicilinas, pero ya es un problema de salud pública en muchos lugares del planeta. Menos frecuentemente la resistencia a beta-lactámicos aparece por otros mecanismos. Por un lado, pueden alterar proteínas de membrana externa, que son las encargadas de el paso, la permeabilidad del betalactámico a su sitio de acción. Hoy decíamos que los betalactámicos hidrosolubles necesitan estas porinas para ingresar a su sitio de acción, y la alteración de la síntesis de esta porina genera resistencia en la membrana externa. Finalmente puede aparecer resistencia por síntesis de bombas de flujo que no permiten, obviamente, la permanencia del antimicrobiano en su sitio de acción. Mirando la gráfica hay algo que no comentamos, pero que es importante que charlemos respecto de la producción de enzimas. Cuando uno mira lo que hacen las bacterias gram positivas, producen betalactamasas que la liberan por afuera de la pared y de esta manera logran su efecto inactivando al antimicrobiano. Sin embargo, las gram negativas liberan las betalactamasas entre la pared bacteriana y la membrana, o entre la pared bacteriana y la membrana interna, y de esta manera la resistencia por betalactamasa es más difícil de lograr porque se requiere que el antimicrobiano que vaya a actuar ingrese y atraviese la membrana externa. Así que este también es un dato importante a tener en cuenta en el momento de evaluar resistencia a betalactámicos. Bien, hablemos del primer grupo, que son las penicilinas. Cuando ustedes vayan a los textos se van a encontrar con distintas penicilinas, con distintas características fundamentalmente cinéticas, que tendrán que obviamente recordar y saber porque son importantes cuando decidan su utilización, sobre todo al momento de dosificar. Las más utilizadas son las tres que vamos a charlar en esta exposición. La primera es la penicilina G. La penicilina G es una penicilina formulada para administración endovenosa porque es un ácido lábil que tiene muy baja biodisponibilidad oral. La penicilina G en términos generales tiene espectro contra gram positivo, ya habíamos dicho que no le pegan al estafilococo, tampoco al gonococo dentro del grupo del estáfilo, y le pega a algunos anaerobios como algunos Clostridium, pero no al Clostridium difficile, que ya ha hecho resistencia marcada en algunos lugares. La penicilina G se elimina por filtrado glomerular y secreción tubular. Esto permite que se concentre particularmente en orina y compite con el transporte de ácidos para su secreción, por lo cual hay que tenerla en cuenta porque se puede acumular y de esta manera generar toxicidad. En términos generales, las penicilinas tienen un volumen de distribución amplio en tejidos y líquidos corporales, líquido pleural, líquido pericárdico, líquido sinovial, bilis, pero penetran mal en próstata, en líquido ocular y penetran mal en sistema nervioso central. Pasan el 1% de la concentración plasmática cuando las meninges están sanas y hasta un 5% con meninges inflamadas. Respecto de la penicilina B, la fenoximetilpenicilina,
sale a contrarrestar la habilidad que tiene la penicilina G para hacerla más estable en un medio ácido y permite la administración por vía oral. En términos generales, la penicilina B cinéticamente se parece a la penicilina G, excepto por esta característica de administración, logra concentraciones altas. Hay que tener en cuenta que si bien se puede administrar por vía oral, puede interferir su absorción si se administra con los alimentos, característica que habrá que tener en cuenta al momento de dosificar. En términos generales, el espectro útil de la penicilina benzatínica casi que queda relegado al estrepto beta-hemolítico del grupo A. Respecto de la penicilina benzatínica, la adición de esta molécula a la penicilina permite su administración intramuscular, fundamentalmente porque la hace menos hidrosoluble y de esta manera no solamente se va a absorber mucho más lentamente, sino que, siguiendo una cinética de primer orden, también se va a eliminar mucho más lentamente. Claro, esta eliminación lenta permite la duración de concentraciones de penicilinas en el tiempo de aproximadamente 26 días. El tema es que lo hace a concentraciones bajas. Si ustedes miran la gráfica que tienen de cinética de las distintas vías de administración, van a ver las distintas concentraciones que se logran con las distintas vías de administración. Fíjense la benzatínica, cómo logra concentraciones bajas en el tiempo. ¿Por qué es importante esto? Porque la penicilina benzatínica va a tener utilidad cuando estemos tratando gérmenes lo suficientemente sensibles, lo que significa gérmenes que tengan una concentración inhibitoria mínima lo suficientemente baja que permita que la penicilina benzatínica mantenga concentraciones por arriba de la CIM y lo haga durante mucho tiempo. Esto habilita además a que a veces una única dosis, sobre todo una dosis mensual, puede tener utilidad, sobre todo en profilaxis. Respecto de otras penicilinas, las penicilinas antiestafilococos salieron no salieron al mercado, en realidad salieron tratando de expresar respuesta anti-estafilococo, pero ninguna de las que salieron al mercado se comercializan actualmente y en definitiva porque no son lo suficientemente efectivas, pero sí le ponen nombre y apellido al Staphylo aureus por esta característica. En la bacteriología, ustedes van a escuchar hablar de Staphylococcus aureus meticilino sensible o meticilino resistente. La utilidad de estas penicilinas es solamente para esta categorización, porque significa que si en la bacteriología el estafilococo es sensible a meticilina, se puede tratar con otro betalactámico, pero si el estafilococo es meticilino resistente, no se puede utilizar ningún betalactámico para su tratamiento. Acá las opciones abren juego a otros grupos farmacológicos distintos de los betalactámicos, como la vancomicina, la clinda, dependiendo de dónde venga ese estafilococo. A su vez empezaron a aparecer en el mercado con el tiempo penicilinas que ampliaban el espectro a gram negativos, como las aminopenicilinas. Dentro de este grupo está la ampicilina y la amoxicilina.
Actualmente este espectro ampliado a gram negativos también derivó en aparición de resistencia con el uso y se ve cada vez más limitado. El espectro útil de ampicilina y amoxicilina sigue compartiendo espectro para gram positivos, sigue sin tener eficacia contra el estáfilo, mejora el espectro para el enterococo y amplía a algunos gram negativos, si bien es cierto que ya muchos de esos gram negativos que eran sensibles hoy expresan resistencia importante. El punto de corte de resistencia, cuando ustedes lo lean, es del 20%. Esto quiere decir que si en el medio yo tengo un germen con resistencia superior al 20%, el antimicrobiano no debería ser por lo menos primera línea de tratamiento, ni mucho menos tratamiento empírico, porque me va a quedar afuera un alto porcentaje de gérmenes que ya expresan resistencia. En algún momento decíamos que ampicilina y amoxicilina eran útiles para salmonela y shigella. De hecho, la característica que las diferenciaba era que la ampicilina era mejor contra la shigelosis que la amoxicilina y la amoxi más para la salmonela, pero hoy, junto con el gonococo, salmonela y shigella también expresan resistencia importante a este grupo de aminopenicilinas y también se han convertido en gérmenes problema, por lo cual ya esta diferencia respecto del espectro no debería tenerse en cuenta. Respecto a las características cinéticas de este grupo, las dos comparten el espectro, pero la ampicilina se absorbe peor que la amoxicilina por vía oral, por lo cual se reserva la ampicilina para la vía endovenosa y se reserva la amoxicilina para administración por vía oral. Obviamente que la administración por vía oral también va a tener mayor efecto adverso gastrointestinales, esto vinculado a alteración de la flora bacteriana, de la microflora habitual del tubo digestivo y la aparición de efectos adversos a este nivel, sobre todo diarrea. Si yo doy ampicilina por vía oral, que también la podría administrar, tiene mayor efecto adverso que la amoxicilina en este sitio, por lo cual sigue siendo mejor la amoxicilina para su administración oral. Finalmente aparecen también betalactámicos con actividad antiseudomona. Ustedes saben que la pseudomona es un germen problema, sobre todo en pacientes críticos y en pacientes inmunocomprometidos. El betalactámico con actividad antiseudomona inicialmente fue la piperacilina. Ampliaba el espectro para la pseudomona, manteniendo el espectro para gram positivo y también ampliando el espectro para anaerobios, incluido el bacteroide frágil. Pero con el tiempo, ¿qué pasó? Lo que pasa siempre, aumenta la resistencia y hoy lo que está disponible en el mercado es piperacilina asociada a inhibidores de beta-lactamasa. La piperacilina tazobactam, que es la que se utiliza actualmente, no existe la piperacilina sola, se administra por vía endovenosa. Dijimos recién que la actividad antiseudomona está vinculada a pacientes críticos o pacientes neutropénicos o inmunocomprometidos, lo que significa inicialmente que siempre el tratamiento es parenteral y en internación. Pasa mal el sistema nervioso central, donde no tiene buena concentración y adquiere altas concentraciones en líquido biliar, lo que le da alguna característica importante para tratar cuadros con foco abdominal.
Bien, dos palabras de inhibidores de beta-lactamasas. Ustedes saben que la resistencia a beta-lactámicos es un problema sobre todo de la mano de la aparición de enzimas beta-lactamasas capaces de inactivar la acción del beta-lactámico destruyendo su anillo beta-lactámico. Existen moléculas que no tienen efecto antimicrobiano, esto es muy importante decirlo. Van a leer en algunos textos que alguna parecería tener algún aspecto de efecto antimicrobiano adicional, pero lo importante es que son moléculas que por su unión covalente a las beta-lactamasas las inactivan y se llaman moléculas suicidas porque logran este efecto y se inactivan finalmente. O sea, lo único que logran es inhibir el efecto de la beta-lactamasa. ¿Qué inhibidores de beta-lactamasas hay en el mercado? Hay varios, todas relacionadas con algún beta-lactámico en particular. El ácido clavulánico, que viene en formulaciones comerciales asociado a la amoxicilina, permite de esta manera ampliar el espectro para gram negativos, esto que decíamos hoy de la amoxicilina, sobre todo para algunos gram negativos, para el anaerobios, incluido el Bacteroides fragilis, y para el Haemophilus influenzae, que hoy contábamos que hace resistencia por producción de beta-lactamasa. El otro inhibidor de beta-lactamasa disponible en el mercado es el sulbactam, que viene formulado comercialmente en asociación con la ampicilina. Y lo mismo respecto del espectro. Por último, el tazobactam, que veíamos recién, asociado a piperacilina, que amplía el espectro, antiseudomona, porque revierte la resistencia por producción de beta-lactamasa, y finalmente hace muy poco tiempo aparecieron en el mercado otros inhibidores de beta-lactamasas asociados a cefalosporinas como el avibactam para gérmenes realmente muy problemáticos por la producción de beta-lactamasa. Todos estos inhibidores sin actividad antimicrobiana pueden sumar efectos adversos a los que ya tiene el beta-lactámico. El efecto adverso más frecuente de los inhibidores de beta-lactamasas es la diarrea, que puede aparecer en 1 de cada 4 pacientes que lo consuma. O sea, tiene un porcentaje alto de aparición de efecto adverso que puede mejorar parcialmente si le indicamos al paciente que ingiera abundante agua y lo tome con las comidas, sobre todo cuando se administran por vía oral, como el clavulánico y el sulbactam, pero no para obviamente las formulaciones endovenosas. ¿Cuáles son los efectos adversos de los betalactámicos? Los betalactámicos, hoy decíamos, pueden producir diarrea porque alteran la microflora del tubo digestivo, pueden dar náuseas y vómitos, predisponen a la aparición de colitis pseudomembranosa por proliferación de Clostridium difficile, pueden dar dolor en el sitio de la inyección, sobre todo intramuscular, pero también se puede ver dolor y flebitis en el sitio de aplicación endovenosa. Raramente dan toxicidad en los elementos formes de la sangre o toxicidad hepática, es poco frecuente de ver. Sí pueden tener toxicidad del sistema nervioso central, sobre todo cuando se acumulan. Recuerden que cinéticamente se eliminan por filtrado glomerular y secreción tubular, y de esta manera la competencia con ácidos orgánicos u otras sustancias y las caídas de filtrado glomerular que requieren ajuste de dosis pueden predisponer a acumulación, y de esta manera esta acumulación también impacta el sistema nervioso central
y por un mecanismo relacionado con receptores GABAérgicos pueden predisponer a convulsión. Hay un efecto adverso vinculado sobre todo a algunos cuadros virales como las mononucleosis infecciosas que cuando se asocian a utilización de amoxicilinas pueden presentar un rash cutáneo típico no pruriginoso que es bastante frecuente de observar en estos cuadros. Pero sin duda el efecto adverso de los betalactámicos más temido son las alergias. Si uno mira lo que poblacionalmente ocurre con lo que se expresa como alergia a betalactámicos, hay un porcentaje importante de personas que dicen ser alérgicos a betalactámicos y que en realidad no lo son. En realidad, las alergias a betalactámicos pueden ser graves o pueden ser sumamente leves y dependen del mecanismo que genera la resistencia y de la mano del mecanismo que genera la resistencia del momento en que aparece el cuadro de hipersensibilidad. Las penicilinas y los betalactámicos en general tienen determinantes mayores y determinantes menores en sus moléculas que funcionan como aptenos capaces de determinar respuestas mediadas por inmunoglobulina y respuestas mediadas por anticuerpos. Las alergias graves a los betalactámicos está mediada por IgE y es de aparición inmediata en la primera hora de la administración del antimicrobiano. Esto puede ir desde broncoespasmo y urticaria hasta reacciones severas de anafilaxia y angioedema que compromete la vida del paciente. En términos generales, estas reacciones graves que se presentan en forma inmediata son las que contraindican inicialmente, a priori, el uso de cualquier otro betalactámico. También existen alergias que se presentan más lentamente. La alergia acelerada aparece después de la hora y hasta 72 horas de la administración del antimicrobiano, también mediada por IgE o IgG, y fundamentalmente expresan manifestaciones cutáneas como reacciones urticarianas. La más frecuente de observar es la alergia tardía o retardada, que está mediada por anticuerpos y que también se manifiesta por cuadros cutáneos que van desde el rash, el exantema maculopapular, estas manchitas que se palpan en la piel y que tienden a coalescer y tienden a diseminarse en todo el cuerpo, hasta dermatitis un poquito más compleja. Hoy decíamos que un alto porcentaje de la población, casi el 10%, dice ser alérgico a penicilinas, pero cuando uno ve la cita real de las alergias que comprometen la vida y que contraindican el uso de otro betalactámico, sinceramente la frecuencia es muy baja, menos del 0,01%. Por lo cual, estadísticamente, la aparición de alergia grave es menos frecuente que las que se diagnostican. Obviamente que si yo tengo un paciente que tiene documentada alergia grave, contraindica el uso de otros betalactámicos, pero también puede pasar que necesite el betalactámico como primera línea de tratamiento o como única línea de tratamiento por la sensibilidad que tiene el germen que involucra su patología, y en este caso es importante hacer testeos para determinar cuando un paciente tiene una alergia que inhabilita el uso de betalactámicos o cuándo podrían ser utilizados. Estos testeos tienen que ver inicialmente con
testeos cutáneos que exponen al paciente a pequeñas dosis subcutáneas para ver cómo reaccionan, o testeos que tienen que ver con dosis muy bajitas de aminopenicilina. Por supuesto que si el paciente tiene antecedentes de una reacción grave que contraindica el uso de un betalactámico, pero que la hizo en el último mes, también yo podría testear en sangre, dosificarle inmunoglobulina E. Esto lo pueden ir a leer a los textos, es más largo y es casi, yo les diría, un capítulo para ir a leer en detalle y que escapa a esta charla. La otra cosa a tener en cuenta con respecto a los efectos adversos de los betalactámicos son las reacciones cruzadas. Esto es, un paciente que expresa alergia a un betalactámico, si la va a expresar o no a otros betalactámicos del grupo. Bueno, en términos generales, las reacciones cruzadas de penicilinas con otros betalactámicos se dan fundamentalmente con el uso de cefalosporinas de primera generación, pero son infrecuentes con otros betalactámicos. En términos generales, recordar que siempre que sea posible hay que elegir un betalactámico para tratar la infección que tengamos que tratar y que además son los antimicrobianos más seguros en el embarazo. Otro grupo importante dentro de los betalactámicos son las cefalosporinas. Las cefalosporinas aparecieron hace muchos años en el mercado y han salido a lo largo del tiempo distintas generaciones. Ustedes saben que a medida que aparecen generaciones de nuevas moléculas, lo hacen fundamentalmente para mejorar algún aspecto dinámico o cinético de la generación anterior. En este caso, cada una de las generaciones de cefalosporinas modifica sustancialmente el espectro porque amplían el espectro para gram negativos, o sea, son más efectivas contra gram positivos las de primera generación y pierden espectro para gram positivo a lo largo de las generaciones, ampliando para gram negativos, cambian la cinética, pasan de ser cefalosporinas que no pasan el sistema nervioso central a cefalosporinas que atraviesan la barrera hematoencefálica a partir de la tercera generación y fundamentalmente también tienen impacto en el costo. A medida que aumentan las generaciones, son más caras. Bien, en términos generales, las cefalosporinas de primera generación son estas que decíamos que dan alergia cruzada con las penicilinas. En el grupo tenemos 3 cefalosporinas, la cefalexina, que se administra por vía oral, la cefazolina, que se administra por vía endovenosa e intramuscular, y la cefalotina, que se administra por vía endovenosa. Queda relegado el uso a los estáfilos sensibles, algunos gram positivos no enterococo, algunas enterobacterias que vuelven a tener sensibilidad después de haber dejado de usarse durante algún tiempo, amplían contra gérmenes respiratorios como la moraxina. Las de segunda generación, cefoxitina y cefuroxima, tienen un espectro parecido, amplían un poquito más para bacteroides frágiles. De hecho, la cefoxitina con este efecto sobre el bacteroides frágiles se usó durante mucho tiempo, sobre todo para infecciones ginecológicas e intraabdominales. Y en realidad el problema de este grupo, de todas las cefalosporinas, y en particular de la cefoxitina de segunda generación también, todas producen betalactamasa. El riesgo que tiene el uso indiscriminado de cefalosporinas es la producción que son de betalactamasa, son inductoras de betalactamasa y de hecho a medida que aumentan las generaciones inducen betalactamasas de espectro ampliado, esto es, ya no solo son resistentes al antibiótico que generó la producción de betalactamasa, sino
a todos los betalactámicos. Esto es un problema de salud pública muy importante. Decíamos hoy que los betalactámicos deberían ser siempre el antimicrobiano de elección siempre que pudiéramos, pero ante esto la verdad es que el uso de las cefalosporinas está bastante limitado. Las de tercera generación obviamente pasan sistema nervioso central, amplían el espectro para gram negativos y hay un subgrupo de tercera generación como la ceftazidime que también amplía para pseudomonas. Todas se administran por vía endovenosa, la ceftriaxona además se puede utilizar por vía intramuscular y dentro de este grupo hace muy poquito apareció en el mercado la cefixima que se puede utilizar por vía oral. Amplían para gonococo, para salmonella y shigella, que eran los gérmenes problemas para las aminopenicilinas, el neumococo, importante para el tratamiento de los cuadros respiratorios, el meningo y este subgrupo como la ceftazidima que también amplía para pseudomonas pero pierde actividad contra bacterias gram positivas. En términos generales de este grupo, cefotaxime es una inductora de beta-lactamasa muy importante que casi no se utiliza cuando comparativamente uno tiene que elegir entre ceftriaxona y cefotaxime, y si puede contra pseudomona, la ceftazidime no se prefiere con respecto a otros grupos antipseudomona por esta inducción de beta-lactamasas de espectro extendido. Las de cuarta generación y quinta generación involucran fundamentalmente gérmenes problemas. Amplían para gram negativos productores de beta-lactamasas de espectro extendido y también amplían para gram positivos problemas. De hecho, cefepime, que es de cuarta, y ceftaroline y ceftolozano, que son de quinta, se meten fundamentalmente con estos gérmenes que tienen una complejidad difícil de tratar en la práctica clínica. Por supuesto, son antibióticos de ultra reserva. La resistencia a cefalosporinas, al igual que el resto de los betalactámicos, es por alteración de PBP, por alteración de la llegada del antimicrobiano al sitio de acción o producción de beta-lactamasas complejas como contábamos recién. Dentro del grupo de los beta-lactámicos, el subgrupo de carbapenems y monobactam también involucran gérmenes antimicrobianos de reserva absoluta, esto es, son antimicrobianos de uso intrahospitalario, endovenoso, para gérmenes, problemas y pacientes complejos. Dentro de los carbapenem tenemos imipenem y meropenem. El imipenem se inactiva por una enzima en las células en cepillo del túbulo contorneado, por lo cual viene asociada a un inhibidor que es la cilastina. Ambos deberían utilizarse solamente para situaciones que comprometen la vida, con gérmenes con alta tasa de resistencia. Los dos pueden pasar sistema nervioso central y producir irritación y riesgo de convulsiones, pero sobre todo de este grupo lo hace más el imipenem. Ninguno de los dos tiene seguridad absoluta en el embarazo, pero si tengo que elegir uno, el que mejor está estudiado es el meropenem. Y dentro de los monobactam, la droga que queda dentro del grupo que debería también ser de ultra reserva es el Aztreonam. Veamos ahora algunos conceptos de otro grupo farmacológico como son los glucopéptidos. Dentro de este grupo tenemos a la vancomicina y a la teicoplanin. En términos generales son dos drogas antimicrobianas de reserva porque involucran tratamiento de gérmenes multiresistentes.
El mecanismo de acción es inhibición de la síntesis de la pared bacteriana en un lugar distinto de los betalactámicos, es una fase previa al lugar donde actúan los betalactámicos por unión a la D-alanina, que es este dipéptido que se adiciona en la membrana plasmática al precursor de glucanos que luego van a sintetizar, que luego van a formar parte de la estructura del péptido glucano. Por este mecanismo son bactericidas y también tienen efecto tiempo dependiente. Obviamente están reservados para gérmenes resistentes a betalactámicos de complejidad no frecuentes en nuestro medio, pero que hay que tenerlos en cuenta cuando aparecen. Sobre todo el Staphylo aureus meticilino resistente, no el de la comunidad, sino el intrahospitalario, el resistente de la comunidad, se trata con otros fármacos, el neumococo resistente y el enterococo resistente. Obviamente la vancomicina viene formulada para administración endovenosa, se absorbe mal por vía oral, no se absorbe. De hecho, la única indicación cuando se administra por vía oral es porque se concentra en las heces y es para el tratamiento de la colitis pseudomembranosa a Clostridium difficile. No tiene absorción y actúa en la luz del tubo digestivo. Se elimina por riñón, es nefrotóxica, por lo cual requiere ajustes extremos y seguimiento con clearance de creatinina. Pasa a sistema nervioso central y tiene un rango terapéutico que requiere dosajes en sangre para hacer seguimiento de tratamiento óptimo. ¿Cómo hacen resistencia los gérmenes a la vancomicina? Habitualmente alterando el blanco de unión, esta unión a la D-alanina, que se altera por síntesis anómala de este dipéptido. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes de la vancomicina? Reacciones de hipersensibilidad como la más frecuente, que van del rash cutáneo hasta las reacciones anafilácticas. Es muy frecuente también ver el síndrome de ojo rojo, cuello rojo, cara roja, como lo quieran leer en algunos textos, que va de la mano de la infusión de vancomicina endovenosa, que cuando se hace muy rápida genera liberación de histamina. Esto genera vasodilatación con eritema, hipotensión, taquicardia y reacciones urticarianas. Son ototóxicas y nefrotóxicas, por lo cual requieren ajustes de dosis y requieren dosajes en el tratamiento. Dentro del grupo de los glucopéptidos, la teicoplanina comparte el mecanismo de acción y el espectro con la vancomicina, pero lo único que se modifica es que se puede administrar por vía intramuscular y tiene una vida media más prolongada, lo que permite en situaciones complejas, pero con pacientes que pueden tratarse en forma ambulatoria, una alternativa del tratamiento porque tienen administración intramuscular. Por último, vamos a hablar de otro grupo farmacológico como son los macrólidos. Los macrólidos involucran varias moléculas, entre las que encontramos la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina. En términos generales, por el espectro de acción de los macrólidos, el concepto general que se tienen que llevar es que son alternativa de tratamiento a pacientes alérgicos a penicilina. Obviamente en situaciones donde la resistencia lo permite. ¿Cómo actúan los macrólidos? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhiben la síntesis proteica por unión a la subunidad
50S en un sitio que impide la traslocación del ARN de transferencia. De esta manera altera la síntesis de proteínas, sobre todo proteínas estructurales y proteínas que servirán a la bacteria para su estructura, su función y su nutrición. Tienen actividad bacteriostática por este mecanismo. ¿Cómo hacen resistencia a los gérmenes, a los macrólidos? Habitualmente por metilación del sitio de unión, por metabolismo del antimicrobiano o generando bombas de flujo que no permiten concentraciones estables intracelulares y de esta manera evitan el mecanismo de acción. En términos generales, los macrólidos tienen muy buena cobertura para gérmenes como el neumococo, el hemófilo, amplían para la moraxella catarrhalis, o sea, cuadros respiratorios, pero también por un mecanismo de acumulación intracitoplasmática, son muy útiles para micobacterias atípicas como el micoplasma y la clamidia, la listeria, el treponema pallidum y lo que ustedes ya vieron en alguna actividad, el Helicobacter pylori. ¿Cuáles son los efectos adversos que comparten estos grupos? Pueden dar dolor abdominal, diarrea y náuseas, sobre todo la eritromicina, hepatitis colestásica, sobre todo una de las sales de la eritromicina que es el estolato. Esto es muy importante porque ahora vamos a ver características cinéticas de cada grupo y el estolato es uno de los problemas respecto de este efecto adverso. Todas comparten un efecto adverso adicional que es la prolongación del QT y el riesgo de algunas arritmias y sobre todo hay que tener precaución en pacientes que tienen enfermedad cardíaca predisponente de arritmias asociadas a prolongación del QT o interacciones medicamentosas con drogas que también prolongan el QT. Pueden dar eosinofilia, rash cutáneo y flebitis y dolor en el sitio de la aplicación. Para terminar, veamos ahora algunos aspectos cinéticos de los macrólidos. La eritromicina tiene absorción oral bastante incompleta, pero logra concentraciones suficientes en plasma, sobre todo porque vienen formuladas con una cubierta que mejoran la absorción o están formuladas con asociación de sales como el estolato, el etilsuccinato y el estearato que permiten mejor absorción oral. Hoy decíamos que de todos el estolato es el que mayor riesgo tiene de hepatitis colestásica. Siempre hay que tener en cuenta la eritromicina que puede tener interacciones con los alimentos por esta dificultad en la absorción. Se elimina por citocromo P450 y tiene muy poca eliminación renal, o sea, no requiere ajustes de dosis con caída del filtrado glomerular, pero sí hay que tener en cuenta interacciones medicamentosas que involucran a la misma vía de citocromo P450 porque son inhibidores de este citocromo. No pasa la barrera hematoencefálica, pero se distribuye muy bien en los líquidos intracelulares. De todos, es la más segura en el embarazo. La citromicina, en cambio, también se administra por vía oral, se modifica por los alimentos, pero un poco menos que la eritromicina, y este macrólido concentra muy bien intracelularmente, sobre todo en macrófagos y fibroblastos, más que en plasma. Tiene metabolismo hepático y excreción biliar y se excreta menos por el riñón. No tiene interacciones porque no
se elimina por citocromo P450, tampoco pasa la barrera hematoencefálica, también se distribuye en líquidos intracelulares y es menos segura en el embarazo. Y con respecto a la claritromicina, si bien también se administra por vía oral, es la que menos interferencia tiene con los alimentos. Esta también se elimina por citocromo P450, tiene una alta tasa de extracción hepática, pero tiene un alto porcentaje de eliminación renal y esta sí requiere ajustes en la dosificación con caídas del filtrado glomerular. También tendrá por este mecanismo interacciones medicamentosas con drogas que se metabolizan por la misma vía del citocromo P450 porque también son inhibidoras de este citocromo. No pasan sistema nervioso central, se distribuyen ampliamente en los líquidos intracelulares y de las tres es la única que ha demostrado efecto teratogénico, por lo cual está contraindicada en el embarazo. Bueno, y hasta acá llegamos, espero que no haya sido muy pesado, esto es muy largo, muy difícil, pero que no decaiga. Nos vemos la próxima.